responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares. En la gerencia de producción de Wilixar Arca y en el control técnico, los maestros Jan Martínez, Julio Pinto y Alejandro Tobar, que es quien está con nosotros este día. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y que les habla Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook y por rcr750.com, nuestro portal. Como lo hacemos semana a semana, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse a nuestro portal YouTube RCR750, el portal de la casa. Asimismo, les invitamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com. De esa manera ustedes pueden acceder al archivo de nuestros más recientes programas editoriales, de igual manera a otra fuente de información económica nacional e internacional. También les invitamos a comunicarse con nosotros por nuestro correo directo, laotravia@gmail.com. Bien, nosotros este día, pues la semana pasada nos atrevimos a hacer un trabajo con base en una conversación muy especial con el doctor, ay Dios mío, Cherifka, el profesor Benjamín Cherifka. Y algunas personas nos escribieron después del programa y dicen, oye, quedamos sorprendidos porque el tema no versó sobre el área económica y social. A mí me llamó la atención. Me llamó la atención porque se cree que nos desviamos, nos planteamos cosas que no deberían estar formando parte de la otra vía. Sin embargo, creemos que definitivamente el país no puede ni plantearse un presente mejor que el que tenemos, ni un futuro provisorio si no tenemos definitivamente un cambio de fondo de lo que nos está sucediendo y que comienza por tener otro ciudadano, otro individuo, no presente, en función de futuro. Y eso es lo que nos ocupa. En todo caso, nosotros vamos a comenzar hoy una conversación con alguien que nos puede dar una serie de respuestas atinentes a lo que está sucediendo en el país con el tema de la educación. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en unos días cuando día a día no hay quien no abra la boca, y sobre todo a nivel del alto gobierno, sobre lo que significa la educación en el país, el tema de la pandemia, el tema de que sí vamos a comenzar, que tiene que ser de manera presencial, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso es un tema que nosotros lo vamos a ventilar en los próximos minutos. Antes, sin embargo, este equipo de La Otra Vía expresa su más sincero dolor, su solidaridad con la familia de Alexander Freites Pulido y de Porfirio Torres. Definitivamente dos compañeros de la radio venezolana, cada uno en su área sembró un ruido positivo para quienes en su momento estábamos comenzando y que luego en la mitad del camino nos encontramos con ellos y con quienes estaban al frente de las áreas de la formación de los que seríamos más adelante nuevos locutores. Yo recuerdo a título personal cuando teníamos conversaciones con Armando Pompeyo Martínez, que en paz descanse, uno de los mejores locutores de Radio Rumbos en la parte de noticias, en Noti Rumbos, y bueno, y con con Adolfo Martínez Alcalá. Adolfo Martínez Alcalá también acompañaba a Armando y ahí conversábamos sobre lo que definitivamente significaba el trabajo de la radio, la importancia de lo que significaba, como lo decía Martínez Alcalá, unos servidores sociales que no pueden plantearse su trabajo a partir de un engolamiento de estar detrás de estos micrófonos, sino de ser unos compañeros de los oyentes a quienes se les debía respeto, a quienes se les debía servicio de calidad, y que era por lo que justamente hacía posible que tuviéramos en la calle a gente como Alexander Freites Pulido,
y a Porfirio Torres. Así que vaya para sus familiares y vaya para sus amigos, para su gente de trabajo, nuestra palabra de solidaridad en este día que hemos perdido, pues esta semana hemos perdido a este par de baluartes de la radiodifusión venezolana. Y lo decimos desde la casa de Radio Caracas Radio, la gran maestra de lo que significa la radio comercial del país. Pero bueno, vamos a lo nuestro porque vamos a conversar este día con una persona a quien no solamente nos merece respeto, sino también a quien admiramos por lo que día a día hace en beneficio de la importancia de que tengamos una educación de calidad. Estamos hablando del profesor Fausto Romeo. Fausto Romeo es, además de educador, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, ANDIEP. El país tiene varias instituciones, varios gremios, y una de estas justamente tiene que ver con esta área, en donde Fausto pues no solamente es un vocero constante, sino también un orientador y sobre todo un promotor de entendimiento y acercamiento para beneficio de las soluciones a los problemas que tenemos y desde luego a lo que necesitan nuestros muchachos. Es decir, a quienes somos abuelos ya en este momento, pero quienes hemos sido también padres, nos ha tocado esto. Y cuando uno conversa con padres y madres en este momento, pues uno lo que oye son: mira, yo no puedo comprarle los útiles a los muchachos. Yo no tengo cómo movilizar a los muchachos porque no hay transporte. Es decir, uno no tiene el ingreso que requiere para poder hacer que los muchachos vayan al colegio. Y cuando uno habla con los educadores, ay, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga? Si definitivamente tenemos un salario prácticamente de poca cosa. Así que entonces vamos a hablar de ese tema que día a día nos inquieta a los venezolanos, sobre todo a los que están comenzando, a los muchachos que tienen niños pequeños, a los que tienen niños intermedios, y no solamente a nivel de los colegios en la primaria, sino también la educación media y hasta la universitaria. Ligia. Claro, y no solamente del lado del representante, del lado del alumno, sino también del otro lado. Hay que ver también la otra parte. ¿En qué condiciones los educadores van a impartir clases? ¿Las instalaciones de las instituciones son las adecuadas? Claro. ¿Las condiciones de trabajo en las que ellos tienen, además del salario, son las mejores para recibir al estudiantado? ¿Lo permite también la pandemia, el brote? Ya estamos en el tercer brote de COVID-19. ¿Es recomendable que los niños vayan al colegio? Todo eso nos lo va a responder, por supuesto, nuestro invitado de hoy, el señor Fausto Romeo. Bienvenido, señor Romeo. Bienvenido, don Fausto. Gracias. El contacto favorable que siempre pendiente, Edesio. Agradecido por este contacto, Ligia, igualmente, y todo este prestigioso canal de comunicación de RCR que siempre latente para todo lo que tiene que ver con las voces de las personas en todo el país. Bueno, gracias por la invitación y bueno, todo atento para cualquier del preámbulo que ya hicieron para esta entrevista. Bueno, profesor, ¿cómo están las tareas? Y cuando digo las tareas me refiero a lo que significa ser dirigente gremial, ser educador y tener que conversar día a día con las autoridades que, bueno, hacen suponer que están preocupadas por lo que está sucediendo en cuanto a la poca respuesta que hay una vez que estamos entrando en una fase en la que dice, bueno, ahora salimos ya de la pandemia, la estamos administrando mejor y nos vamos entonces a un proceso de educación presencial. Pero cuando uno oye por su parte a los padres, a las madres y a los representantes en general de los muchachos, dice, mira, yo no tengo ni siquiera cómo pagarle el transporte a los muchachos, cómo le va a comprar unos zapatos, cómo le va a comprar un uniforme, cómo le va a comprar cuadernos, cómo le va a comprar libros, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es parte de lo general, pero vamos entonces a lo específico, profesor. Bueno, sí, mira, hay una cosa que sí tenemos que tener en cuenta: el COVID existe y va a existir durante muchos años más, 2 años, para no ser alarmista, ¿no? Pero lo que sí es también, dentro de los derechos humanos, también existe la parte de la salud, la educación y la alimentación, y nosotros no podemos seguir parando el sistema educativo. Recordemos que este es el tercer año educativo que estaríamos en cuarentena. Bueno, ya estoy dejo de esa cuarentena para pasar, bueno, quinquenios y todo, para si seguimos con esta forma. ¿Por qué tenemos que iniciar? La pregunta grande es porque tenemos que cuantificar, tenemos que saber
¿cuántos estudiantes aún van a permanecer en el sistema educativo de Venezuela? Estoy hablando solamente del sector privado. Como bien lo dijiste, yo soy presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIEP, pero soy una persona gremial y siempre en defensa del sistema educativo desde hace más de 20 años. Y nosotros tenemos que comprender y entender de que tenemos que buscar de que esos estudiantes que cuando uno pasa por debajo de un puente, un elevado, un semáforo, que están rebuscando su vida para poder mantenerse buscando un sustento, que uno ve niños hasta de 8, 9, 10 años, 12 años, que están allí durante toda la mañana, parte de la tarde, limpiando un parabrisas, tratando de buscarse un sustento, o inclusive más allá, cuando vimos en Caracas esas elocuentes imágenes para poder limpiar un poco el AMPA, que vivimos durante casi un mes, bueno, que se veían imágenes de muchachitos de 12, 14, 16 años, que entraron a ese mundo porque fue desviado no solamente por la parte de orientación de los padres, sino que la parte educativa, porque nosotros tenemos responsabilidad, nosotros todos los que estamos en el sistema educativo tenemos corresponsabilidad en la parte educativa y por lo tanto tenemos que hacer un gran esfuerzo de saber dónde están estudiantes. Hay que cuantificar también cuántos maestros queda, aunque en el sector de la educación privada puedo decirles que tenemos el 100% de todos los trabajadores, obreros, mantenimiento, personal administrativo, docente, maestro y todo lo que tiene que ver para un buen desenvolvimiento. También tengo que decirle que ha disminuido, porque en el 2017-2018 éramos 3.100.000 estudiantes del sector privado. Bueno, y ahorita el último número que nos dieron hace como 2 años, porque aquí las cifras oficiales no surgen, no salen, sino uno pescando como puede hacer. Cuando fue que nos lo dijo el difunto profesor Aristóbulo Isturi, bueno, nos comentó que estábamos ya en 1.500.000, por supuesto, lo vemos, nosotros sabemos y entendemos que la disminución de nosotros ha estado más del 50%, por lo tanto baja también, en vez de tener 20 obreros mantenimiento, bueno, tenemos 7 o 8 que tenga así, porque si nosotros tendríamos 15 salones de primero a sexto grado, pues tenemos varias secciones de cada grado y ahorita tenemos 6 o 7, bueno, mira, ya no tendríamos 20 maestros para atender primaria y ahorita solamente 6 o 7, igual que los profesores y el personal de secretarial y directivo. Entonces ha disminuido el número de estudiantes, ha disminuido el número de trabajadores en el sistema privado, pero estamos al 100% de capacidad. El problema es preguntarnos del otro lado, el sector público, el grueso, el que representa más del 85% del sistema educativo de Venezuela, que es el sector público, ¿cuántos maestros quedan? Ustedes tienen al lado un gran vecino, el mejor vecino que quisiera tener uno, que es la Escuela de Formadores de Maestros. El Pedagógico de Caracas llegó a tener más de 3.000 estudiantes y ahorita no llega ni siquiera a 800 estudiantes. Entonces, bueno, hay todo una preguntas, interrogantes de cuantificarnos, de saber cuántos somos y al fin y al cabo hay que volver a las clases y digo yo, totalmente protegido con todas las medidas de bioseguridad, con todas las medidas que ya conocemos, que los estudiantes conocen desde maternal hasta quinto o sexto año de bachillerato, de técnico medio y bueno, indudablemente también de las universidades como se está comentando. Buenos días, señor Fausto. Buenos días, Ligia, Edesio y a toda la audiencia de RCR. Señor Fausto, yo quisiera, si usted nos puede hacer un análisis de, vamos a volver a clase, hace falta que volver a clase, hay que cuantificar todo lo que usted acaba de decir, pero hay otras realidades también que quisiera que nos comentara de, primero, qué ajustes han tenido que hacer las escuelas para poder recibir estos estudiantes. La situación económica. Tengo en la investigación para el programa, yo estoy fuera del país. Yo estoy fuera del país hace 7 años, pero cada vez que hacemos un programa me preparo, consulto, entrevisto personas que tengan que ver con el tema que vamos a realizar. Y hay padres y representantes del sector privado que están muy preocupados no solamente por la seguridad de sus hijos, sino que, por ejemplo, cómo van a pagar las mensualidades, cómo van a pagar las inscripciones. Estas inscripciones se están realizando, muchas de ellas en dólares. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué están haciendo en ese sentido los colegios? Porque hay que reconocer que históricamente la educación privada
es la que ha salvado, no solamente en estos tiempos, sino en mucho tiempo, es la que ha salvado la educación en Venezuela. Porque en esta investigación también tuve la oportunidad de conversar con profesores universitarios que están decidiendo retirarse de sus cátedras, no por la situación, no solo por la situación. Paréntesis, esta semana la directiva rectoral de la Universidad Central de Venezuela hizo una colecta de alimentos para profesores jubilados de la Universidad Central de Venezuela. Esas son cosas tristes, pero que a pesar de eso, muchos profesores en la universidad, en este caso de la Universidad Central de Venezuela que consulté, siguen en la universidad, siguen dando clases en la universidad y sigue siendo, por lo menos para los que nos duele muchísimo la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra. Pero en ese contexto, muchos de ellos han decidido retirarse porque les resulta casi que imposible ofrecer el conocimiento que tiene que ofrecer la universidad por la mala preparación que están trayendo los alumnos desde bachillerato. Les repito, se están retirando profesores de la Universidad Central de Venezuela, no por la falta de dinero, no por la falta de alimentos, no por la falta de seguridad. Hay escuelas que han eliminado totalmente los turnos nocturnos por la inseguridad que se vive en Caracas, pero por la falta de preparación, porque no puede ser que en una universidad tenga que llegar un profesor a enseñar a escribir, por ejemplo, a un estudiante. En todo ese contexto, me gustaría su análisis y le agradecemos muchísimo su presencia en La Otra Vida hoy. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, mira, Martín, tú dijiste tres cosas que lo podemos resumir. Estás en el exterior, por lo tanto conoces una realidad de un país donde el sistema educativo público es óptimo. No sé en qué país estás, pero seguramente estás allí viendo y observando cómo es el sistema educativo público hasta allá. Lo otro que es una realidad es que cuando hay padres que dicen que no pueden pagar, mire, nosotros hemos ya cuantificado también, que es la cuantificación para nosotros de cuántos están en ese sistema. Y hay padres que realmente han perdido su capacidad económica para pagar y nosotros estamos prestos para ayudarlos, becarlos, pero no es hay padres que nosotros vemos que mira, $20 y entonces van al Ministerio de Educación a denunciar, pero entonces tú lo ves en la calle y bueno, $20 no es que sea tampoco que se consigue al día a día, pero entonces se lo consumen en otras cosas para no caer en detalle. Y ellos pueden hacer con su dinero como lo que vengan en gana, nosotros no nos ponemos eso, pero la educación no es gratuita, no existe la gratuidad de la enseñanza, ni aún en el sistema público de Venezuela ni del mundo, alguien lo paga. Es decir, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Tú donde estás, seguramente cada vez que te van a honrar un pago, tú te sientes satisfecho cuando te descuentan tus impuestos sobre la renta, porque sabes que están reinvirtiendo en la salud, están reinvirtiendo sobre las vías, sobre los hospitales y sobre el sistema educativo y alimentario para aquellos que tengan sus necesidades. Es una realidad muy triste esto y realmente nosotros cuando vemos maestros, profesores que se retiran, yo conozco muchos maestros, muchas maestras que están reinventándose haciendo tortas en su casa. Estoy hablando de personas ya de cierta edad que se reinventan ya hasta de delivery. Ya estoy viendo que aquí se ha prosperado mucho esa gran emprendimiento, porque antes para ver que un delivery uno se asustaba, decía, ¿quién será este? Bueno, ya aquí decir delivery ya es el término común como decir béisbol, una terminología anglosajona. Entonces, el tema es que ya nosotros estamos reinventando y cambiando tanto que nos damos a la cotidianidad, pero cuando tenemos que pagar, no queremos pagarlo, o es más fácil irlo a denunciar. Estamos pagando nosotros. Mira, cuando yo te voy a decir, y se sorprenden los rayos, escucha en este momento que en los colegios de AMBIEP el sueldo menor no puede ser de $53, que es lo que establece la Organización, las Naciones Unidas. Bueno, mira, pero yo me doy vergüenza, a mí me da vergüenza. Seguramente tú, Martín, estás escuchando esto y dirás, pero ¿qué está hablando este hombre? $53 mensual, que debe ser el mínimo para un personal de mantenimiento. Bueno, mire, nosotros estamos ya llegando a 250, 300, 450, hasta $500, $550 de sueldo que no lo paga el sistema público y menos una universidad, donde ya el profesor cuando se retira no es que dice, bueno, me voy otra vez al sistema público. Bueno, ya hay una edad de la vida donde uno dice,
ya yo no puedo más, ya yo tengo que dedicarme como debería ser. O sea, la etapa más hermosa que tenemos que vivir nosotros los seres humanos, porque muchas veces pensamos que nunca vamos a llegar a los 70 años, parece que vamos a aguardar allí. Yo me recuerdo en una entrevista, la última entrevista que tuve ahí, oye, yo veía a Aurelio, en paz descanse, cómo hablaba con aquellos análisis. El hombre se metía de lleno para hacer sus análisis, pudiendo estar cómodamente, a lo mejor no, porque estaba preocupado y ocupándose por el país. En eso es lo que estamos muchos nosotros. Entonces, este es un tema que yo lo resumo en un colegio tiene que tener un proyecto educativo. O sea, aquel que diga, no puedo pagar 20, 30, 50, 70 dólares. Mire, ustedes tienen un colegio magnífico, uno de los mejores que yo conozco ahí en El Paraíso, que recientemente lo fui a visitar y el padre, el director, que es gran amigo mío, me dijo, vamos a hacer un recorrido, vamos a ver 7 canchas de fútbol, piscina, tiene auditorio, un laboratorio de inglés, laboratorio de física, química, matemática, y estaba con la presidenta de la Junta de Padres y Representantes, y después cuando yo le digo, mire, ¿y dónde está el preescolar? Pues yo soy experto en la parte de preescolar, ya vamos para el nuevo edificio que lo pusimos ahí, una casa más. Entonces me dice, ¿sabe cuánto estamos cobrando? 60 dólares. Y bueno, mira, habrá gente que a lo mejor no lo puede pagar por su capacidad de pago, pero son sueldos que están muy atractivos allí y que verdaderamente yo creo que es un colegio que podría estar sobre los 80, 90 hasta 100 dólares. O sea que es una cuestión que tenemos que sincerar, porque el desequilibrio económico que estamos padeciendo en el país, yo no puedo concebir de que mis hermanos, nuestros maestros del sector público, estén percibiendo 15 dólares, en el mejor de los casos, 20 en el mejor de los casos, pero 7, 8, 10 dólares de sueldo. ¿Quién va a regresar? ¿Quién va a decir el 25 de octubre voy a regresar cuando realmente con eso nadie lo va a poder hacer? Pues. Sí, estamos conversando con el profesor Fausto Romeo, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada. Aquí podemos pasar este programa y otros programas sobre el tema de la educación. Recordamos que hace algunos, no sé, varios meses, quizás varios años, había un señor que se llamaba Héctor Rodríguez, que para aquel momento era ministro de la Juventud, y que en algunas de esas declaraciones dominicales soltó una expresión que definitivamente levanta la piel, como se dice, cuando dijo, aquí tenemos más de 1 millón de muchachos que no estudian ni trabajan y no sabemos qué hacer con ellos. ¿Qué hacer con los muchachos, profesor? Porque el tema a veces uno lo circunscribe al hecho de del pago de un salario, que pues, es legítimo, necesario, pero bueno, también hay que evaluar poco a poco lo que está pasando en los hogares del país. Una de las cuestiones más tristes, una más de las que nos ha pasado, es que muchos padres se han ido y han dejado a los muchachos aquí solos. O los han dado con los abuelos o con algunos vecinos, etcétera, etcétera. Y cuando uno se plantea el país a función de futuro, que era lo que tratábamos la semana pasada con el profesor Cherif, es justamente eso. O sea, definitivamente, ¿qué país queremos para el futuro cuando hoy no nos estamos ocupando con la responsabilidad del caso para hacerle frente no solamente a la formación del nuevo ciudadano, sino también qué es lo que ese nuevo ciudadano va a hacer por su país, si es que se va a quedar o es que se va a ir? Porque al fin y al cabo es legítimo que también algunos padres quieran rescatar a sus muchachos que están acá. No es fácil, no es, profesor, y sobre todo no es fácil tampoco convencer, que tampoco es el propósito absoluto de parte nuestra, de que los representantes que nos están oyendo digan, no, pero ¿qué creen esto? O sea, porque nosotros recibimos nuestros comentarios semana a semana y se nos cuestiona por el simplismo con el que a veces analizamos las cuestiones. Pero es que si no somos simples en algún análisis, tampoco somos comprendidos, ni somos comprensibles en lo que es el análisis de fondo. Porque el país tenemos la seguridad de que va a cambiar. Pero ¿en base a qué individuo va a cambiar nuestro país? Tal cual, así mismo es elocuente lo que tú acabas de decir, Edesio, y que nosotros vemos con mucha sinceridad que el futuro de Venezuela, mira, fíjate tú, por cada año que el sistema educativo de cualquier parte del mundo esté paralizado, tal como lo vivimos en el año escolar 2020-2021, son 3 años de retraso para ese país. O sea, visto desde la categoría del PIB, significa 3 años. Bueno, ¿qué quedará para Venezuela? Que a lo mejor son 5. Yo anteriormente, hace años, decía
para recuperar el país en el aspecto de alimentación se requiere 2 o 3 semanas mientras llegan los alimentos. Eso era cuando había la escasez de alimentos. Para recuperar el país en falta de medicamentos, bueno, se requieren de 2 a 3 meses por los permisos de sanitarios. Para recuperar la economía de Venezuela se requiere tal vez de 2 o 3 años por acuerdos internacionales que se tengan que venir y todo lo demás. Pero para recuperar el sistema educativo de Venezuela se requiere al menos de 15 años. ¿Y por qué digo que se requiere al menos de 15 años? Y estoy quedando muy corto para no decir los 20, que realmente me han hecho cierta corrección en algunos análisis que hemos hecho. Porque para ser un maestro, para que salga un egresado del sistema educativo de Venezuela, del pedagógico, de las universidades, licenciado de educación, de la mención que sea, se requiere 5 años de estudio. Pero es que no se hace en ese momento, es que un estudiante viene formado desde 3º, 4º grado, cuando dice 5º grado, yo quiero ser maestra, yo quiero ser profesor, yo quiero estar... Eso es que nace ese impulso que está allí. Porque usted vaya y de ahorita se lo diga a los que están en 3er año. Vamos a decirle, mire, para que estudies educación, para que estudies maestro, profesor de química, no lo hay, no hay el atractivo. Y aquí es la oportunidad que me das para que yo pueda expresarle a aquellos radioyentes que tienen una profesión y que ya se retiraron, que tienen una edad de 60, 65 años, y dice, bueno, lo invitamos, un ingeniero químico, un farmacéutico, un profesional de cualquier carrera que tenga. Bueno, ese tiene una oportunidad porque logramos desde antier que el Ministerio de Educación se le otorgue aquello. No es que lo logramos nosotros ahorita, porque existe una categoría de profesional no docente. Esa categoría, pues uno está en un colegio, se manda un documento a la zona educativa y la zona educativa te da un permiso para trabajar por 1 año como profesional no docente y puedes repetirlo durante 5 años, inclusive para hacer un componente docente. Nosotros hemos llegado a acuerdo con varias universidades para hacer componente docente, que en 2 años. Entonces, un ingeniero químico, bueno, puede dar clases de química, puede dar clases de física. Bueno, mire, yo estoy cansado, yo quiero dar nada más que 10 horas, y en una institución privada, bueno, puede darlo, pero en una institución pública, ¿quién se lo va a pagar cuando al fin y al cabo estamos hablando de la delincuencia, lo delincuente del tema tan corto de los sueldos? Tenemos necesariamente que ir al corte en este momento, así que quédense en nuestra sintonía y ya regresamos con más de Radio Caracas Radio. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio,
Todos los sábados a las 11 de la mañana por RCR, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Estamos ya de regreso con nuestro invitado de hoy, el señor Fausto Romeo, presidente de AMDIEP. Profesor, yo quería hacerle dos preguntas, ¿no? Una es justamente si ya saben, pues ya que inició el año escolar, ¿cuánto se ha reducido la plantilla estudiantil, ¿no? ¿En cuánto se ha reducido en los colegios? Y en segundo lugar, ¿cuánto es esa población de personal no docente que está supliendo, por supuesto, las labores del personal docente? ¿Sabemos si se ha ido incrementando a lo largo de estos años o también se han desmotivado por las razones que ya se han expuesto? ¿Cómo está esa situación hoy día? Buena pregunta, Ligia, y realmente te la voy a responder de la siguiente manera. Desde que antes de asumir yo la presidencia de AMDIEP Nacional, pues yo era el presidente de AMDIEP Caracas, bueno, con el antecesor establecimos una estrategia que era, no podemos seguir atacando para no avanzar en nada. Entonces lo que hicimos fue buscar la manera de ingresar dentro del Ministerio de Educación para poner en auto nuestras declaraciones, nuestras inquietudes de todo el sistema educativo. Y empezó precisamente con Héctor Rodríguez cuando fue ministro de la Educación, y bueno, él estuvo 1 año y medio cuando culminando llegó de China firmando un convenio China-Venezuela donde se iban a construir 3.000 nuevas infraestructuras de escuelas en toda Venezuela. Bueno, estamos viendo cuántos se han hecho. Yo creo que desde aquella época no se han construido más de 200, por dar un número exagerado realmente de escuelas públicas que se hayan construido y con la infraestructura del proyecto que nos mostraron, porque no era que tenía un proyecto que iban a construir 3.000 escuelas y eran galpones, no, eran verdaderamente un proyecto que nos mostraron. Luego estuvo Elías Agua y Rodolfo Pérez, que también nos atendieron, hablábamos y nosotros le decíamos que se avisoraba una falta de maestros. Ya en aquel entonces, estando Rodolfo Pérez, se lo dije, no menos de 200.000 maestros hacen falta en Venezuela, hay que alertar eso. Se nos avecina una hecatombe aquí en Venezuela contra la falta de maestros. Estoy hablando de no menos de 4 o 5 años. Y cuando luego estuvo Aristóbulo, que estuvo 3 años, constantemente se lo decía. Bueno, yo se lo decía, usted es ejemplo porque usted viene de ser un maestro normalista que después se formó y preparó para ser profesor en el Pedagógico de Caracas. Y bueno, ¿y sabe lo que significa formarse? Porque anteriormente, bueno, en Venezuela existía la categoría de maestro normalista que te permitía dar clase hasta 6º grado, y eso es una categoría que ya no existe en Venezuela. Todas esas personas fueron recogidas para hacer sus componentes y se actualizaron. Entonces, ¿cuántos maestros se requieren en Venezuela? No menos de 350.000 para cubrir todo. Pero ha disminuido. Hace 2 días yo estuve en un foro con donde estaba el doctor Guzmán Blanco del apellido, que fue presidente de la Asociación de Infectología de Venezuela. Y cuando yo dije una cifra de esa, me dice, Fausto, es que el problema está que está decreciendo la tasa poblacional de Venezuela, las tasas de crecimiento. Pero son cifras que no conocemos porque el Instituto Nacional de Estadística, que medianamente da alguna estadística, no lo da.
ahora con la ministra Santaella y Piñate, su pasantía que estuvo 3 meses, tuvimos 2 reuniones con Piñate, ya con la ministra Santaella ya llevamos 4 reuniones en el corto tiempo que ella tiene. O sea, aquí estamos viendo que ellos quieren escuchar, porque la crítica no está en decir el gobierno ha hecho las cosas malas, claro, sino que dice, bueno, no lo está haciendo bien y esta es la solución que nosotros le estamos dando para que ellos puedan ver. Tuvimos una reunión justamente hace 2 días, donde estuvo presente la ministra Santaella, el ministro Ñáñez, la UNICEF, y se presentó conjuntamente de cómo tenemos que regresar a las aulas con todas las medidas preventivas, con todas las medidas de bioseguridad, que es lo que hace falta, y se lo decía el ministro Ñáñez, mire, hay que multiplicar esta información, porque tampoco nosotros somos locos que decir, vamos a volver a las aulas, y el COVID ya hoy, al día de 15 de hoy, estamos a los 15 días, el mes de octubre va a ser cantidades mayores de contagio que el mes de agosto de este año, que fue el récord que tuvimos. Y eso es que lo veo, yo todos los días veo esa cifra, esa estadística que nos manda un portal de prensa digital, que bueno, ponen esa tablita porcentual que me parece muy bien, y los casos de muerte. Es que ya mire, yo tuve la vacuna, tengo 40 días, después de 40 días de haberme puesto la segunda dosis, bueno, me contagié. ¿Pero por qué me contagié? Porque yo mismo me di cuenta, estoy bajando la guardia, estoy bajando, y tuve 2 o 3 días que yo mismo me decía, dejé de tomar vitamina, dejé de protegerme, o me protegía mal, no usaba la mascarilla, no me lavaba las manos constantemente. Yo desde el día 16 de marzo del 2020 me lavo las manos no menos de 30 veces al día, constantemente me lavo las manos, porque uno no sabe dónde está el fotocontagio. Entonces, yo cuando vi eso, bueno, ya los 2 días me sentía mal y me quedé en casa. Yo mismo me puse en cuarentena porque yo sabía que me estaba poniendo mal. Y entonces allí vino todo un proceso de 25 días, 26, 27 días, y estoy en el periodo de post-COVID. Ya tengo 10 días 7 días que ya he salido a casa, ya con toda la medida que el médico, la doctora, exámenes, laboratorio y todo lo que sea. Y no es solamente hacerse un PCR, porque dije, bueno, pero doctora, me voy a hacer el PCR. Y dice, no, el PCR te va a salir negativo, eso lo sé. Yo quiero saber cómo está la vacuna por encima del virus y cómo están las protecciones de tu fuente inmunológica. Bueno, eso es lo que he hecho y he llevado todo el tratamiento, porque aquí es un tema. ¿Cuánto cuesta eso? Porque no tengo, o es decir, tengo una póliza de seguro, pero la póliza de seguro no me cubría el COVID, lamentablemente, que se está reclamando para eso. Entonces, hay un tema muy grande que tenemos que ver en Venezuela. El sistema de salud está crítico, pero ya no podemos destruir más el sistema público de educación, porque entonces cerremos la puerta, ya no va a haber quién va a producir. La industria petrolera está apagada, no se está produciendo petróleo en Venezuela. Y es que acaso que, bueno, una vez que se recupera el país y la bonanza vuelve otra vez y no va a haber la industria. Tenemos que estar claros y conscientes. La ciudadanía no podemos mentirle y pensar y decirle que cambiando el sistema de gobierno, bueno, después de un año, bueno, se recupera la industria. Para levantar una de las 7 que hay en Venezuela, una sola de estas fuentes, se necesita más de 30.000 millones de dólares. ¿Sabes lo que son 30.000 millones de dólares para levantar una producción de la industria petrolera? No hay quien lo entiende. Entonces aquí es donde tenemos que entender que es la industria privada la que tiene que ver. Y entonces pretendemos seguir pagando menos de 1 céntimo de dólar la gasolina subsidiada, colas inmensas, pero por otro lado entonces hay gente que está pagando $10 a la guardia o la matraca o todo lo que tiene que ver. Bueno, mira, esas son realidades distorsionadas para Venezuela. No podemos seguir teniendo una bolsa de CLAP que entonces oficialmente cuesta 10 bolívares, pero entonces como no des 30, 40, 50 bolívares, que aún sigue siendo irrisorio, bueno, pero ¿por qué la corrupción tiene que prevalecer? Y esa es una corrupción que está complacida por parte del gobierno nacional, porque pone a los guardias que realmente se satisfaga con la gasolina, que pone a la gente de los consejos comunales que se satisfagan para que se nutren de esto, y estas son realidades que no es que lo veo yo, lo vemos todo, porque no lo ve el alto gobierno. ¿Por qué no sucede un cambio de política? Yo mismo se lo dije a la ministra Santaella, que ponemos a disposición las diferentes cámaras, fedecámaras regionales, las cámaras comercios regionales, las organizaciones que estamos a nivel de empresas privadas regionales para levantar las infraestructuras que están totalmente destruidas, previamente solicitado indudablemente con los presidentes de Fedecámara, con el presidente ahorita con Carlos, anteriormente con Ricardo, y previamente con Comercio, con Tiziana y anteriormente con Felipe. Eso es un planteamiento que nosotros, yo aparte de ser presidente de Andiel, soy
coordinador de la Comisión de Educación de Consecomercio. Entonces, me permito hacer esos planteamientos que son firmes, que no es que estamos, o como hizo en Nueva Esparta. En Nueva Esparta, el protector, que no entiendo por qué debe existir, pero bueno, el protector llamó a Fede Cámara, la Cámara de Turismo y a ANDIEP y la Cámara de Comercio y le dijo, mire, necesito reactivar esto para vacunar a todos, y es un plan bien desarrollado, bien estructurado por una empresa privada de arquitectura que costaba $400,000. Bueno, todos al unísono dijeron, nosotros no vamos a dinero, pero vamos a aportar las cámaras, los aire acondicionados, o sea, se hizo una inversión de equipamiento y el compromiso era que iban a traer las vacunas suficientes y se vacunó el 100% de los maestros, trabajadores, obreros, profesores, directivos del sistema educativo público y privado y al 100% de todo lo que es el sistema de las empresas del turismo, porque ahí están viniendo rusos. Entonces aquí hay gerencia que se tiene que poner en práctica, que no es difícil y que con la empresa privada conjuntamente podemos reactivarnos y que la educación debe mantenerse, la gratuidad de la enseñanza, pero a su vez nosotros podemos aportar a todos los que nos tenemos en su alrededor. Profesor. Sí, adelante, Ligia. No, tranquila, adelante. Par de comentarios de nuestros seguidores. A ver, el señor Stalin Pacheco dice: las condiciones no existen ni para los estudiantes. El Ministerio de Educación Universitaria eliminó en los proyectos universitarios del año 2022 todo lo referente a becas, ayudantías, preparadurías y ayudas económicas. Ahora las becas, ayudantías y preparadurías serán pagadas formalmente por el sistema Patria. Ese sistema se ha convertido en la vía para acabar con salarios, pensiones y becas estudiantiles. La señora Nina Mora dice: mi tío murió la semana pasada y Maduro pretende mandar a nuestros hijos que pueden ser portadores a sus casas, o sea, va a morir mucha gente. Mira, Ligia, yo puedo decirte que todos los días recibo información. Ayer mismo falleció la profesora Laura, una maestra, una maestra, como quería que le dijera a ella, 98 años, con una mente tan lúcida, dueña, propietaria de un colegio en Maracay, pero fue maestra en muchos años en el sector público, reconocimientos de tanto presidente de la Fundación Niños Lectores de Venezuela, una mujer íntegra. Falleció ayer. A su hija y a toda su familia mi pésame. O sea, todos los días recibo, o sea, ya la fallecido por COVID, no es que uno dice, bueno, sí, hay 50 muertos, no. Un gran hermano mío hace 2 sábados atrás, sábado pasado, que nos contagiamos casi al unísono, él en Yagacuy y yo aquí en Caracas. O sea, aquí no es el tema del COVID o no COVID. ¿Qué hacemos? Tenemos que reinventarnos. No podemos seguir cerrando las puertas del sistema educativo. Y nosotros tenemos que entender que la medida de bioseguridad es la que tenemos que implementar. Ojo, cuando llamo a clase con toda la conciencia que yo respondo, yo inclusive le decía a los ministros que tienen que eliminarse ese 7+7 porque no funciona, funcionó en su momento, funcionó en su principio, pero nosotros estamos diciendo el plan de ingreso a clase, el protocolo que estamos diciendo debe ser descentralizado, no es el Ministerio de Educación que va a decir, mire, tiene que ser de 7 a 8 o de 7 a 9, 10 estudiantes, no, tiene que ser un diseño realizado por el directivo, el cuerpo directivo del colegio, discutido con los trabajadores, los maestros, los profesores, con los estudiantes mayores de 12 años y con los comités de padres, de salud, los diferentes comités que están allá. Ese protocolo es que se tiene que ir, por eso digo que debe ser descentralizado, pero debe ser diversificado, porque no es el mismo protocolo que vamos a implementar a bachillerato, a 5º año, o a primaria, o a preescolar o maternal, porque tiene que iniciar desde maternal las clases. Y hablamos que entonces debe ser progresivo y escalonado, porque yo a lo mejor tengo un salón donde anteriormente tenía capacidad para 40, 45 estudiantes, que conozco colegios que tienen grandes espacios, pero miren, la disminución de estudiantes, tengo 20 inscritos, bueno, yo puedo tener el grupo rebaño de ese grupo, pueden ser el 100% porque van a tener más de 1,50 m de distanciamiento que pueden haber, pero habrá otro salón que a lo mejor tiene capacidad para 30 y son 30 estudiantes, bueno, lo tengo que dividir en 2 grupos rebaños que se tienen que hacer. Y tiene que ser progresivo y escalonado porque yo puedo aumentar, a lo mejor yo digo, mira, no voy a aumentar, no voy a salir con el 50%, voy a
comenzar con el 30% y de tal manera que voy viendo el comportamiento. Pero también hay una realidad, el COVID está creciendo en Distrito Capital, Miranda, Vargas, Nueva Esparta, Aragua, Carabobo, Yaracuy, o sea, están focalizados, se entiende y se ve, sabe dónde está, Zulia, Táchira, pero en el estado Amazonas, al 40% de los planteles educativos de Venezuela están en zonas rurales, las escuelas granjas, las escuelas agrícolas, escuelas de fe y alegría, las escuelas que están en sectores donde no ha llegado ni siquiera un simple resfriado. En Venezuela hay 335 municipios y hay municipios que ni siquiera ha llegado un achis, como se dice, del resfriado que puede haber, pero están cerradas desde el día lunes 16 de marzo del 2020, padeciendo. Aquí hay niños que han dejado de ser alimentados por el plan de alimentación escolar. Me dirá, pero eso no llegaba mucho. Sí, pero en el delta del Amacuro, que conozco esa realidad, bueno, ya no llega ni siquiera el plato de caraota o la de arroz que podía haber llegado para los alimentos de esos estudiantes, de esos muchachos, de esos niños. Aquí estamos hablando del sistema también, que la nutrición se está disminuyendo, que no llega ni siquiera a un 10%, pero ese 10% tiene su derecho a la alimentación. Por lo tanto, aquí no podemos pensar solamente en que va a morir. Es que no queremos que mueran, porque anteriormente morían también la gente por otras cuestiones. Y bueno, hay muchos temas, y como lo digo, Decio, disculpen, pero... No. Amigos, les recordamos que estamos conversando en la otra vía este sábado con el profesor Fausto Romero, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Profesor, varias preguntas de una vez. Yo aprovecho las participaciones a la distancia. Uno, a nosotros en la otra vía siempre nos gusta ver el lado positivo de las cosas. O sea, sí hay una realidad que nos choca, pero en medio de esa realidad se generan oportunidades. En medio de esa realidad siguen personas en Venezuela y con ayuda de personas desde fuera de Venezuela, siguen trabajando, siguen haciendo cosas, siguen construyendo país, siguen tratando de recuperar el país. En ese sentido, ¿qué nos puede comentar sobre lo que estén haciendo las instituciones privadas? Es decir, ¿pudieron invertir en todo este tiempo en mejorar la infraestructura? ¿Pudieron establecer convenios? Usted lo dijo, pero ¿pudieron hacerlo? Establecer convenios con padres que no quieren sacrificar la educación de sus hijos y que no son de ese grupo que van a salir corriendo a echar el chisme, como se dice en Venezuela, porque ustedes han tenido que ajustar las tarifas. Ustedes le van a poder dar a los padres que, por ejemplo, que también conozco padres en Venezuela que no quieren, por miedo, que el miedo es libre, no quieren enviar y no van a querer enviar a sus hijos al colegio, aún pagando el colegio, le van a dar la posibilidad de que pueda hacer la educación a distancia. Entonces, tiene esa serie de preguntas que yo aprovecho mis intervenciones flash acá, que gracias a Dios me permiten estar en la otra vía, en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Sí, fíjate, indudablemente nosotros inmediatamente nos activamos desde el lunes 16 de marzo del 2020 a dar las clases a distancia. La educación a distancia no significa que yo agarro una guía de 50 preguntas, le mando al muchacho por WhatsApp y yo espero 50 respuestas. No, eso no es educación a distancia. No, disculpe que lo ataje un momentico. Justamente eso me han comentado algunos padres, algunos niños que más bien pareciera que tienen mucho más tareas ahora que están a distancia que cuando estaban en el presencial. Eso es un error. Yo lo dije desde un principio, cuidado con las clases por WhatsApp. Lo atajé de una vez, pero lamentablemente, bueno, a nuestros afiliados se lo dejamos llegar, a los colegios de CABEP también, que es nuestra cámara hermana, a los de ABEF y Alegría, pero en el sector público, bueno, la maestra que no tiene ningún tipo de formación, ojo, estamos hablando de profesoras de pedagógicos, formadoras de la escuela de los maestros, estamos hablando de licenciadas de universidades de prestigio, pero que no ve, porque la educación a distancia es una mención, es decir, lo que están dando clases para adultos, bueno, esas clases para adultos es la mención de educación a distancia que tiene que ver, y nosotros hicimos, por ejemplo, un convenio con la Fundación Telefónica Movistar de Venezuela. Bueno, eso nos sirvió porque nos capacitaron desde España, empezaron a darnos cursos de talleres toda la semana, una vez, 2 veces a la semana que puedan estarlo, para que se formaran a los maestros.
porque conocemos a Google como buscador y como Gmail, pero tiene 119 bondades que tiene Google que se puede aprovechar, de las cuales más de 80 son para la parte educativa. Se pueden hacer formularios, exámenes, Google Meet, que la gente empezó a descubrir Google Meet cuando no es que existe el Zoom, pero el Zoom es una de las tantas plataformas que hay que se tienen que ver. Bueno, y esas son muchas de las clases virtuales. Vamos a mantenerla, no es carácter obligatorio. Cuando yo llamo para venir a clase, vamos a continuar con las clases online para que esto pueda prevalecerse también. Los montos, que yo no lo llamo tarifina, sino cuota de escolaridad, porque es la cuota parte de la escolaridad que pagan los padres por la educación de sus hijos. Hemos invertido muchísimo, nosotros no hemos caído. Hay colegios que tienen hasta 4 sistemas de internet, que en Venezuela hay que tenerlo, porque si se cae uno, tengo el otro, el respaldo, o a lo mejor tengo 2 muy buenos, pero que no tienen la capacidad para atenderme las 50 salones, porque están los salones con las clases, el maestro dando clases vía Zoom o algunas de las plataformas digitales, mientras que el estudiante está, pero el entusiasmo hasta por el Zoom, el estudiante al principio, oye, qué emocionante, vamos a recibir las clases por el Zoom, pero hasta eso, hay estudiantes de 18, 19, 20 que han mejorado su nota en 12 o 14 puntos, el índice de crecimiento de reprobado con notas negativas ha crecido más de un 30%, entonces son elementos que nos lleva a decir, hay que volver a las aulas de manera semipresencial, 2 o 3 días a la semana, durante 3 o 4 horas cada día. No podemos estar con los bebederos, no podemos estar con los baños en su plenitud, es decir, van a estar los baños, pero si tenía una batería de 7 posetas, bueno, y van a entrar 3, va a tener que tener la persona allí pendiente, cada niño tendrá que llevar su agua, medio litro, una botellita de medio litro da para la capacidad de las 3-4 horas que estamos llevando. En las tardes van a tener que tener limpieza, tenemos que hacer limpieza todos los días, o sea, la inversión que se está dando, y es un programa, es tema para muchos programas, para más que tenemos en todo lo que tiene que ver económico dentro del sistema educativo de Venezuela. Bueno, profesor, sí, al tiempo ya Alejandro nos hizo la seña de buen promotor de los tiburones en la bola. Ya lo vemos con Cachucha ya, ¿no? Ya tiene, el hombre está empeñado ya está comprometido con los tiburones, sí. Bueno. De verdad que es muy bueno el programa, de verdad que lo felicito, de verdad que me siento satisfecho con este estilo de entrevista, y bueno, Edesio, Martín y Ligia, gracias. No, gracias a ti. Gracias a usted. Gracias, profesor, y por supuesto, pues para nosotros es un honor pues, conversar con quienes definitivamente, al igual que quienes estamos detrás de estos micrófonos, nos empeñamos en transmitirle a nuestros oyentes es que este país no hay que bajarle la Santa María, como dicen otros. Aquí a este país lo que hay que más bien es darle las manos, ponerle las manos, ponerle entusiasmo, ponerle visión de futuro y desde luego estar dispuesto a participar en la solución, en los cambios que realmente requerimos. Alguien nos dice, bueno, sí, pero tú no te puedes desentender de la gravedad del problema que tenemos a nivel político. Sí, lo tenemos, lo hemos tenido siempre. Históricamente nosotros nunca hemos estado divorciados de los problemas políticos. Lo que hemos tenido son generaciones que cada una peor que la otra, que eso sí lo decimos porque también hemos sido parte de las generaciones que hemos estado comprometidos con los cambios y con los verdaderos fracasos que hemos tenido en algunas áreas, pero muchas otras ha habido cambios y ha habido efectos positivos para otras generaciones que han venido. Lamentablemente algunas están fuera, pero hay muchas que están aquí todavía y están en disposición de darle respuesta a lo que necesitamos. Ligia, bueno, te corresponde a ti como siempre, semana a semana. Agradecido a Fausto Romeo, presidente de ANDIEP, agradecido a ustedes, amigos de Escucha. Yo dejo a Ligia para que el uso de la palabra para la despedida correspondiente. Amigos, los esperamos el próximo sábado. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias al apoyo que nos dan desde la Dirección General de la Estación, el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, Alejandro Tobar en los controles, y nos despedimos hasta la próxima semana. Quienes estamos con ustedes sábado, Edesio Brito Adrián, Edesio Brito Escobar, Martín Ramos y quien les habla, Ligia Perdomo. Sigan en la compañía de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. RCR 750 AM, porque lo bueno une.